Vamos a la parte de cálculo de integrales por residuos, que vamos a enfocarnos en realidad en las integrales reales. En el apunte anterior había algún ejemplo del cálculo de integrales complejas por residuos. Las que más nos interesan son las que se llaman integrales impropias. Integrales impropias son aquellas que son integrales reales sobre intervalos no acotados, o sea, pueden ser sobre todos los reales o sobre cero infinito, bueno, también podría ser menos infinito, cero, bueno, son cosas análogas, pero bueno, supongo también, obviamente esto podría ser un número, o sea, de lo que se trata es de que el límite de calcular las integrales, cuando es acotado de un lado y del otro no, y que acá tomar el límite cuando R tiende a infinito, ¿no? Y esta sería una integral de Riemann común, de las que ustedes conocen. Siempre vamos a estar hablando de funciones continuas, que seguro son integrables, lo mismo que, así como las complejas, hemos estado suponiendo siempre que vamos a trabajar con funciones continuas. Bueno, entonces en el caso de que sea no acotada para un solo lado, la definición es esta, y la integral existe cuando este límite existe. En el caso de la integral sobre todos los reales, aquí ya lo que tienen que existir son dos límites independientemente cada uno de ellos, y en ese caso existe la integral, que es el límite para R tendiendo a infinito de menos infinito a 0, y bueno, le puse otro nombre acá, aunque la variable es lo mismo, para S tendiendo a infinito de 0 a S. Está claro que también podríamos haberlo partido en otra parte, no necesariamente en el 0. Pero bueno, lo tomamos así siempre. Son cosas equivalentes. Bueno, y tienen que existir ambos límites para que exista la integral. También existe otro tipo de integral, que en realidad se llama el valor principal de la integral, para el caso de la integral sobre todos los reales, que no es igual a esta, digamos, se le pide menos, porque existe, lo que tiene que existir es este límite, o sea, no son estos dos límites independientes, cuando R tiende a infinito entre menos R y R. Muchas veces este existe, aunque no existe la integral, y puede ser útil en algunas circunstancias. Lo que sí es cierto es que cuando existe la integral, existe el valor principal y son iguales. Eso es lo que vamos a verlo acá. Bueno, supongamos entonces que existe la integral, vamos a ver que existe 3 y que son iguales. Entonces, 3 es el valor principal. Si el valor principal es este límite, esta integral, por propiedades de la integral, lo podemos dividir de esta forma. Y como sabemos que existe el límite, sabemos que estos límites existen ambos, que serían este y este, bueno, con distintas letras, pero sabemos que la variable es la misma, no importa el nombre de la variable. Entonces, como existen ambos, el límite de la suma es la suma de los límites. Y esto es justamente la integral. O sea que si la integral existe, el valor principal también, y por supuesto son iguales. Pero la recíproca no es cierto, es decir, puede existir el valor principal y no existir la integral. Y hay muchos ejemplos. Supongamos la función x, claramente, bueno, esto va a pasar para todas las funciones impares, que son las que cumplen que f de menos x es menos f de x. O sea, para todas las funciones impares el valor principal va a ser 0. Claramente se puede ver en el dibujo, bueno, como sería el caso de la función x. Pero bueno, haciendo la cuenta,
vemos que si bien el valor principal existe y es 0, si tomamos para que exista la integral tienen que existir independientemente los dos, estas dos integrales, ¿no? De menos r, cuando r tiende a infinito, de menos r a 0 y de 0 a r, ambas. Bueno, ya haciendo la cuenta para esta, vemos que esta no existe, o sea, que existir se refiere a que existan y sean finitas, ¿no? Entonces, la integral no existe aunque exista el valor principal. Y como dije, para todas las funciones impares, el valor principal va a ser 0 siempre, pero la integral puede existir o no. En cambio, bueno, las funciones, pues, la mayoría de las funciones no son ni pares ni impares, ¿no? Pero justamente, si tenemos el caso de una función par, o sea, tal que f de menos x es f de x, y existe el valor principal, entonces en este caso sí podemos afirmar que existe la integral. Y para probarlo, bueno, supongamos que existe el valor principal, entonces es igual a este límite, que lo podemos partir otra vez por la propiedad de las integrales, de esta manera. Y si hacemos como f de x es igual a f de menos x por ser la función par, hacemos un cambio de variable acá y eso nos queda la integral de 0 a r, bueno, le puse u para cambiar, que quede claro que se hizo un cambio de variable. Y nos quedaría de 0 a r, ¿sí? Entonces, estas integrales existen porque existe el valor principal, y, o sea que esto existe, y es 2 veces la integral de 0 a r. Entonces, ahora lo que queremos ver, ¿no?, es que existe el valor de la integral. Entonces, el valor de la integral, no en el sentido del valor principal, sino en el sentido más exigente, en el sentido de la integral impropia, serían que existieran estos dos límites por separado. Bueno, y la suma sería la integral. Vemos esto y nuevamente hacemos un cambio de variable acá y también nos quedaría esto. Bueno, y entonces vimos que, o sea, que nos quedaría lo mismo que el caso del valor principal. Así que en el caso de las funciones pares, que son la mayoría de las que vamos a tener en los ejemplos, si calculamos el valor principal, que es en los ejemplos que vamos a hacer, suele ser más sencillo, los casos más clásicos, lo que uno calcula es el valor principal. Hay que tener en cuenta, bueno, que si la función es par, entonces seguro es el valor de la integral, y si no, es el valor principal. Bueno, entonces, bueno, lo que repetí lo que acabamos de probar, que si la función es par y existe el valor principal, existe la integral en el sentido más exigente y coincide con el valor principal. O sea que podemos calcular esta, que es más fácil, para el caso de una función par. Bueno, vamos a ver ejemplos. En realidad vamos a ver ejemplos que incluyen muchas situaciones diversas, pero me parece más sencillo, en vez de probarlo con, digamos, en las formas generales, es muy simple después a partir de un ejemplo, darse cuenta que cómo se hace para otros ejemplos similares. Esto sería, el primer ejemplo sería para el caso de cociente de polinomios, donde lo que vamos a necesitar siempre es que el grado del de abajo sea mayor o igual que el grado del de arriba más 2, o sea, por lo menos 2 más que el de arriba. Y en este
el método que vamos a usar requiere que este no tenga raíces reales. Hay otros métodos también bastante conocidos, pero no alcanza el tiempo para todos, para mostrar ejemplos de todos. Donde también con algunas raíces reales, pero bueno, vamos a ver el caso más simple, que es cuando acá no hay raíces, el denominador no tiene raíces reales. Bueno, este sería un ejemplo, que además es una función par, por lo tanto sabemos que si calculamos el valor principal, estamos calculando el valor de la integral. Bueno, entonces la forma clásica para ese tipo de situaciones es usar, nos vamos a valer del teorema de los residuos, así que tenemos que pasar de alguna manera, ahora vamos a ver cómo, a integrales complejas. Nos construimos esta curva, es decir, donde está formada por este segmento de menos R a R más la semicircunferencia, porque la idea va a ser usar la parte de abajo, la del segmento, cuando R tiende a infinito. Bueno, entonces acá está explicado cómo está formada la curva. Entonces, vamos a buscar, porque vamos a pensar lo vamos a hacer en realidad en este caso, con la función compleja, la misma función que queremos calcular, pero a valores complejos. Ahora vamos a ver cómo resulta. Entonces, primero calculamos las raíces, porque queremos usar el teorema de los residuos. Entonces sabemos que si esta fuera una función compleja, es una función que tiene polos en los ceros del denominador, y todo en el resto es holomorfa. Entonces buscamos los ceros del denominador, que serían las raíces sextas de menos 1. De ellas, como en el teorema de los residuos, lo que usamos son los polos que me quedan dentro de la curva. Entonces, primero observemos que necesitaríamos en principio que R sea mayor que 1, porque en este caso, todas las raíces tienen módulo 1. En este caso, porque justo quedaron raíces menos 1. Si no podríamos, pero no importa cuán grande sea el R que necesitemos para que nos entren todos los polos, porque lo que nos va a interesar es el límite tendiendo a infinito. En este caso necesitamos que R sea mayor que 1 y después lo vamos a hacer tender a infinito, pero es suficiente con que R sea mayor que 1 para que entren estos tres polos, que serían las tres raíces sextas de menos 1 que están en el semiplano superior. Bueno, que son, acá está el cálculo de las raíces y bueno, cuáles son las que están en el semiplano superior y dentro de la semicircunferencia cuando el radio es mayor que 1. Bueno, entonces vamos a llamar gamma R a la curva completa, o sea, el segmento más la semicircunferencia. Entonces, si aplicamos el teorema de los residuos, o sea, para calcular esta integral, o sea, la misma función que teníamos, pero ahora pensada en valores complejos, sabemos que por el teorema de los residuos es 2pi por la suma de los residuos de los que caen dentro de la curva, que serían estos tres, ¿no? Estos tres polos. Pero por otra parte, si la descomponemos en el segmento, que es el que nos va a interesar, y la semicircunferencia, y vemos lo que pasa en esa situación, bueno, tenemos esto que está fijo, ya no depende del R, ¿sí? Esto no depende del R, y lo podemos descomponer entonces en la parte del segmento más la semicircunferencia. Ahora parametrizamos el segmento, esta la dejamos así como está. Si parametrizamos el segmento, una parametrización de este segmento es simplemente t más i0, ¿sí?
con t entre menos r y r. La derivada de la parametrización es 1, bueno, verifican la cuenta, entonces nos queda directamente esta, que es justamente la que queremos calcular cuando r tiende a infinito. Y nos queda esta otra, la dejamos así, la de la semicircunferencia, porque ahora vamos a ver que cuando r tiende a infinito va a tender a 0. Y esto no depende ya de r. Para cualquier r, sí depende en el sentido que sea mayor que 1, pero para cualquier r mayor que 1, o sea, cuando tomemos el límite tendiendo a infinito, esto siempre va a dar lo mismo. Bueno, entonces, ahora lo que hicimos fue pasar esto restando para acá, o sea, la suma de 2pi por la suma de los residuos menos esta integral que es la que queremos calcular cuando r tiende a infinito. Muy bien. Acotamos esa diferencia porque en definitiva lo que vamos a ver es que en el límite esto es esto, y entonces tenemos que ver que esto se va a 0 cuando r tiende a infinito. Acotamos esta diferencia, entonces lo que nos queda es el módulo de la otra parte, perdón, de esta parte, ¿no? El módulo de esta integral. Bueno, entonces si acotamos esta, por la desigualdad esta que aplicamos para el módulo de las integrales, tenemos el supremo de la función por la longitud de la curva, en este caso es la semicircunferencia, que es pi por r. Ahora, si z está en la semicircunferencia, el módulo de z es r, ¿no? Entonces lo de arriba va a ser, cuando estamos sobre los z de la semicircunferencia, seguro es r cuadrado. Y lo de abajo, que lo queremos acotar para que sea menor o igual que algo, tenemos que acotar con mayor o igual, y bueno, siempre tenemos este truco. Escribimos con menos menos y usamos esta desigualdad, que sale de la desigualdad triangular, que ya la usaron muchas veces. Y entonces me da mayor o igual que esto, como está en el denominador, puedo decir que esto de acá arriba entonces es menor o igual que r cuadrado sobre r a la sexta menos 1 por pi por r. De acá ya se van a dar, más o menos se pueden dar cuenta de por qué necesito, como acá tengo un r, necesitaba que acá tener por lo menos 2 grados más que este, porque entonces, bueno, en este caso son 4 grados más, pero si acá hubiese tenido un cubo, ya en una cuarta, potencia cuarta, que sería 2 más que esta, ya me alcanzaba. Bueno, entonces esto tiende a 0, lo que quiere decir entonces que tomando el límite acá, que el límite, esto es independiente del límite, o sea, cuando r tiende a infinito, esto siempre quedaban los mismos residuos, a partir de 1, o sea que para r teniendo infinito también, y bueno, entonces tenemos que esto es esto, y bueno, acá está. Pueden hacer la cuenta, es pi sobre 3, bueno, si no les da real es porque hicieron mal alguna cuenta, ¿no? Porque evidentemente esto tiene que ser un número real. Bueno, bueno, vamos a cortar acá y sigo después porque si no suelo equivocarme cuando los hago muy largos. Sigo después con un par de ejemplos. Vamos a cortar con